Y para mí es un placer y un honor presentar a un amigo, Luca Testi. Luca Testi es agrónomo de la Universidad de Bolonia y doctorado en la Universidad de Córdoba, en España. Aparte, tiene una larga trayectoria como investigador en el Instituto de Agricultura Sostenible, que pertenece al Consejo, lo quiero decir bien, Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Estado español. Tiene más de 30 años de experiencia con publicaciones en temáticas en el campo de la micrometeorología, ecofisiología de cultivos, componentes de la evapotranspiración y en muchos aspectos relacionados al riego, y fundamentalmente al riego del olivar. Es aparte coautor de un modelo biofísico que va a charlar seguramente ahora, que es el modelo OLIVE-CAN, o no sé si está bien escrito, OLIVE-CAN. Y bueno, por supuesto, te doy la palabra, Luca, y cualquier duda después te la pasamos por acá. Todo tuyo. Está silenciado. Subir el volumen un poquito. Muy poco. Muy poco. A ver. Yo aquí tengo todo. A ver si puedo poner al máximo la. Yo lo veo muteado. Fíjate, el micrófono se ve que está muteado. ¿Está bien? No, el de acá. No. Mi micrófono está abierto. Perfecto ahora. ¿Me oís ahora? Bien. Pues muchísimas gracias, Facundo, por tu palabra cariñosa y un placer verte otra vez. Empiezo simplemente agradeciendo a Pierluigi la invitación para hablar de esto. Y es un honor poder hacerlo hoy delante de vosotros. Voy a, si puedo, compartir pero me parece que no puedo, porque me dice que está deshabilitado, compartir A ver, creo que tiene que hacerlo el host no puedo compartir mi pantalla. Ahora. Dai. ¿Lo veis? ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya lo veo. Bueno, pues vamos a empezar. Intentaré perder poco tiempo. Y os pido disculpa porque tengo COVID. Entonces, no sé cómo irá la voz durante toda la charla. Espero bien, pero me tenéis que perdonar de vez en cuando de pararme o de ir más lento para esclarecer mi voz. Hablamos de olivar y cambio climático. Yo empiezo a hablar de cosas que... Vamos a ver si puedo yo cambiar un momentito. Siempre un follón esto. No. Ay, Dios mío, lo siento mucho. Sí. Os voy a hablar de algo que conocéis naturalmente. Desde el inicio de la revolución industrial necesitamos mucha energía, mucha más de la que necesitábamos antes, la obtenemos quemando sobre todo de la manera más simple, o sea, quemando combustibles fósiles. Eso ha aumentado la concentración de CO2 en el aire muchísimo, desde los 280, menos de 300 de la era preindustrial a los más de 400 de hoy. La última parte de la curva es la parte más interesante, la llamamos curva de Keeling, porque se ha medido, esto es medido día a día.
en Mauna Loa, en medio del Pacífico, para estar lejos de la fuente y también de los sumideros de carbono, que son más o menos puntuales, y da una idea del promedio mundial. Hace 3 días, cuando he actualizado esto, estábamos alrededor ya de 420. Y me acuerdo que hace muy pocos años se dio la alarma por pasar los 400. O sea que la cosa está corriendo, ¿vale? Y esto lo sabíamos. Pero esto lo medimos y sabemos dónde vamos a parar, porque es muy fácil hacer escenario de estos en función de los combustibles que pensamos de quemar en los próximos años. Bien, aumenta la CO2, naturalmente se produce el efecto que todos conocéis, el calentamiento global. Aquí bajamos un peldaño en seguridad, en el sentido que estos no son ya datos medidos, naturalmente, porque se guardan el futuro, son datos que salen de modelos muy complejos de circulación global y que están en constante evolución. Hoy en día nadie puede dudar que la temperatura vaya aumentando. La temperatura aumentará. El problema que tenemos, que podemos tener, los que trabajamos con plantas, es cuánto aumentará aquí, ¿vale? Cuánto aumentará aquí en España, cuánto aumentará en Argentina o cuánto aumentará dónde. Los modelos no lo dicen, pero tenemos un nivel de seguridad ya inferior. Por último, lo que en España es más impresionante es la supuesto cambio en los niveles de precipitación. En toda la cuenca mediterránea, como veis, estos son 2 niveles, son 2 escenarios, uno con 1,5 grados y el otro con 2 grados de incremento al final del siglo. Es una zona de la más terriblemente afectada por esto. O sea, la precipitación teóricamente en esta zona, pues, que es donde se produce la mayoría de los olivares del mundo, bajarán alrededor del 20-30%, según las peores previsiones. Toda la charla está basada en esto también, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que de Argentina yo no sé nada y por lo que se ve no os va tan mal. Pero, repito, aquí hemos bajado ya 2 peldaños de seguridad, ¿de acuerdo? Porque estos son modelos que van sobre la salida de otros modelos y son modelos muy inseguros. Desde luego, la precipitación global en todo el planeta tendrá necesariamente que aumentar porque habrá más evaporación desde los océanos debido a la mayor temperatura de estos y del aire. Con lo cual, la distribución de la precipitación será la clave y simularlo bien todavía no está claro, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo esto, digamos, las precipitaciones tienen un nivel de seguridad bastante inferior. Hemos dicho 3 cosas. Concentración de dióxido de carbono, de CO2, que se supone, hablo naturalmente para la cuenca mediterránea, alcanzarán cerca de los 800 partes por millón en los peores, digamos, escenarios. En los mismos escenarios la temperatura subirá 2 o 2,5 grados, ¿vale? Realmente hay simulaciones que dan más de esto. Disculpen. La precipitación, hemos dicho, en esta zona puede bajar de un 10 o un 30%. Estos 3 efectos, vamos a ver, o sea, de estos 3, digamos, cambios que no esperamos en variable importante para los cultivos, vamos a ver cómo afectan, a través de qué proceso pueden afectar los cultivos. La primera cosa que hemos dicho es que aumentará la concentración de CO2 en el aire. Esto implica una cosa: con más CO2 en el aire, las plantas producirán más, es decir, la fotosíntesis va más rápida, ¿vale? Esto es una buena noticia a priori. Lo que veis ahí son dos curvas. La primera es una curva teórica. La primera es una curva la negra es una C4, un maíz, la otra es un C3, como podría ser el olivo o cualquier otro de los cultivos del mundo, que son prácticamente todos C3.
Como veis, las plantas C3 siguen aumentando su fotosíntesis a altas concentraciones y la concentración esperada. Esta es la concentración intercelular, pero es directamente proporcional a la concentración en la atmósfera, ¿de acuerdo? Con lo cual se ve que el olivo se supone que acelera su fotosíntesis a altas concentraciones de carbono que son las esperadas en el futuro. Esto se sabe desde hace 70 años, pero no se ha considerado mucho, sobre todo en las primeras simulaciones que se hicieron para ver el impacto del cambio climático sobre los cultivos. A veces se ha simulado estos efectos de una forma bastante simplista al principio. Ya no es así. Vamos entonces a hacer una lista de estos procesos que afectan a las plantas por estos tres cambios que tenemos esperado. El incremento de CO2 en el aire hemos dicho que aumenta la tasa de fotosíntesis, con lo cual aumentará también por reflejo la eficiencia en el uso del agua, es decir, las plantas necesitarán menos agua para producir 1 kilogramo de biomasa. ¿Vale? O sea, esto es bastante importante, luego veremos por qué. He puesto en verde los efectos positivos, en gris los efectos que depende, que pueden ser neutros o simplemente depende de dónde estás, depende de dónde está la temperatura, depende de la zona, o sea que tienen un efecto que puede ser positivo o negativo. Y en naranja he puesto los que ahora no se ven, pero se verán, son los efectos negativos, indudablemente. Otro efecto que decía del aumento del CO2 en el aire es un efecto complejo sobre estomas que ahora no vamos a tener tiempo de discutir. El aumento de temperatura que esperamos tiene un efecto claro sobre fotosíntesis, pero es un efecto que puede ser positivo o negativo dependiendo de dónde se encuentra uno. Digamos, la fotosíntesis tiene una temperatura optimal que depende también de la planta, depende de muchas cosas. Y si estamos por debajo, si estamos en zona fría, por debajo de este temperatura optimal, pues un incremento de temperatura aumentará la fotosíntesis y el contrario en una zona ya calurosa. Tiene la temperatura un efecto macroscópico sobre la fenología de los cultivos. Eso acelera la brotación, todas las fases, la floración, la maduración de los frutos. Luego se espera, por un aumento de la temperatura, una mayor demanda evaporativa de la atmósfera. Y esto es indudablemente negativo. También otra cosa es una mayor respiración. Los tejidos vegetales, bueno, y los animales también, a la mayor temperatura respiran más, o sea, la respiración de mantenimiento es más intensa. Esto hace perder biomasa, digamos, de la fotosintetizada. Otra cosa que preocupa bastante es la frecuencia y digamos, probabilidad de la ocurrencia de golpe de calor, que se supone que va a aumentar, ¿vale? Golpes de calor que son particularmente dañinos en estados en particular estado fenológico, por ejemplo, durante la floración o la primera formación de los frutos. Lo último, hemos dicho, la disminución de la precipitación pues inducirá estrés hídrico. Esto ya lo sabemos todos. No hay nada de positivo, naturalmente. Se supone que en estrés hídrico hay menos crecimiento, sabemos que hay menos fotosíntesis y la asimilación de carbono en secano disminuirá también. En los huertos de riego o en los cultivos de riego en general, tendremos mayores necesidades de riego. Bueno, visto todo esto, como veis, ya es un sistema muy complejo y es un sistema que tiene efectos contrarios, ¿de acuerdo? Que se compensan uno al otro. Entonces es muy importante saber de estos efectos cuantitativamente, cuánto impactan cada uno para poder, por ejemplo, una mayor respiración que se espera
será probablemente compensada por la mayor tasa de fotosíntesis o una mayor evapotranspiración de agua, una mayor demanda evaporativa, podría compensarse con un aumento esperado en la eficiencia del uso del agua de los cultivos. El sistema es tan complejo que no es posible hacer previsiones fiables sobre los rendimientos, los consumos, los riesgos o las necesidades del olivar en futuro sin la ayuda de un modelo biofísico, ¿vale? Y el modelo tiene que ser naturalmente más exhaustivo posible para simular el olivar a nivel, pero ya de procesos bioquímicos y biofísicos. Un modelo de cultivos è un programma informatico che reproduce, digamos, de forma cuantitativa cada uno de los procesos entre los cuales son los procesos que acabo de listar antes de los que no esperamos, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos, suerte, se llama OliveCan, es un modelo completo de desarrollo, crecimiento y producción del olivar que se desarrolló en Córdoba hace más de 20 años. Él tiene capacidad de simular las condiciones futuras en todo tipo de plantación, con todos los procesos bien, digamos, simulados, ¿de acuerdo? Con olivares, todo tipo de olivares, desde los tradicionales al seto y en riego y en secano. OliveCan está compuesto de dos módulos, grandes módulos, digamos. Los dos toman datos del dato meteorológico, están alimentados por los datos meteorológicos. Uno es el modelo de balance de agua, que tiene en cuenta la escorrentía, la interceptación de lluvia, la evaporación del suelo, la transpiración y la extracción de agua del suelo. El otro y demás cosas, mucho más complejo que esto. Y otro que es el modelo de carbono. El modelo de carbono tiene en cuenta naturalmente la fotosíntesis, calcula la fotosíntesis, la redistribución de los asimilados a los nuevos órganos, las respiraciones de mantenimiento y de crecimiento, pero también la senescencia y los daños, las defoliaciones, por ejemplo, debido a golpe de calor o de frío. Hay un módulo de manejo que permite regar el olivar cuando se quiere o con las estrategias que se quiere. Permite aplicar labores que cambian la infiltración, por ejemplo, y la respiración del suelo. Y también permite ejecutar las podas normales que se hacen, con lo cual para poder simular mejor la vida de un olivar normal. El módulo de balance de agua funciona de una forma separada. ¿Por qué? Porque la mayoría de olivares en España, pero creo que en todo el mundo ya, están regados por goteo, con lo cual tienen un riego localizado. Y calcula un balance de agua completo por layer, por estratos, en dos compartimentos diferentes. Uno, el que está mojado por los goteros, y uno es todos los que no lo está. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso tiene como input también los riegos, pero cada uno tiene su precipitación en particular, dependiendo de la precipitación efectiva que tiene. Normalmente los goteros son aquí debajo, con lo cual tienen una precipitación efectiva aquí afuera, etc. Y el resto de los componentes, desde la percolación profunda hasta la escorrentía superficial, son calculados separadamente. El módulo de balance de agua calcula la transpiración potencial del huerto, separando las hojas de sombra y las hojas de sol. Esta fracción cambia durante el día, naturalmente, durante los días del año.
la demanda y la oferta se unen con un sistema de resistencias, que es el sistema, lo llamamos así, Soil Plant Atmosphere Continuum, ¿okay? Con lo cual está, digamos, modelizado el balance de agua a un nivel muy alto de precisión. El balance de carbono calcula la fotosíntesis en base a la radiación interceptada por las dos clases de hojas, la de sombra y la de sol. De esta fotosíntesis descuenta la respiración de mantenimiento por la biomasa presente. Y luego este nuevo carbono cada día se encarga de distribuirlo entre entre distintos órganos, ¿vale? Desde los frutos, cuando están, y esto lo dice la fenología, a las hojas, los brotes, las ramas, la raíz leñosa y la raíz fina. Hoja y raíz fina mueren, no cada año, pero cuando le toca, digamos, sufren senescencia y terminan siendo parte del pool de carbono del suelo, el cual sufre la respiración heterotrófica, ¿de acuerdo? De los microorganismos del suelo. Los brotes se convierten con el tiempo en ramas, etcétera, etcétera. Y la parte aérea puede ser reducida con la poda. ¿De acuerdo? La poda puede a este punto ser incorporada al suelo o ser exportada. Existe también, naturalmente, una vez que se hace el reparto de carbono a los órganos, se descuenta por esta respiración, por este crecimiento, la respiración de crecimiento. Hay además un pool de reservas que se encarga, por ejemplo, de proporcionar a través de la removilización la energía necesaria, por ejemplo, a la brotación o después de la poda o durante el invierno. Hay también una subrutina de becería, o como se llama en España, becería, de alternancia de producción, y también subrutina de eventos extremos que reducen la producción en función de otros casos. Ahora, me gustaría hacer un ejemplo. Ese es un ejemplo que hago ya desde hace muchos años, que es muy bonito porque se entiende rápidamente cómo se puede usar, lo que se puede hacer con un modelo. Es el efecto del calentamiento global sobre la floración del olivar. Mira, estas son simulaciones de 40 años, hechas con el clima de Córdoba, con este clima real, que ha sido artificialmente incrementado en temperatura y se ha hecho para tres diferentes variedades que tienen una diferente necesidad de frío y también diferentes parámetros de su modelo meteorológico, fenológico, perdona. Como veis, la arbequina florecerá todos los años, o mejor dicho, tiene bastante frío como para no tener la floración afectada, hasta que subamos 2 grados respecto a la temperatura actual. Luego empezará a no florecer algunos años, ¿de acuerdo? Esto ya es útil porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, mira, con 4 grados yo floreceré 4 años sobre 5, ¿de acuerdo? Esto lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar, tengo que cambiar variedad, etc. Otra variedad muy cultivada en la provincia de Córdoba, en España, es la hojiblanca. La hojiblanca es más sensible. Se empieza a ver algún fallo ya con 2 grados de incremento de temperatura respecto al actual. Con 3 grados ya estamos al 80% de años de floración. Estaremos en torno al 50% con 4 grados y no florecerá ningún año con 6 grados de aumento de temperatura. Otra variedad es Moraiolo, por ejemplo, que sigue esta curva, ¿de acuerdo? Moraiolo necesita mucho más frío para florecer, o esto parece, digamos, con el modelo que manejamos.
Esto implica que Moraiolo sería mucho más sensible en Córdoba. No creo que haya ningún Moraiolo en Córdoba, ahora que lo pienso, pero sería más sensible en Córdoba, tanto que podría no florecer algunos años ya solo con un grado más de lo que es el promedio de este periodo. También podemos ver cuándo florecerán estas variedades. Esto es el actual, con un grado ya sea un adelanto del tiempo de floración, y por ejemplo con 2 grados, 25 días son ya el adelanto que tendría la arbequina, 18 días la hojiblanca y 12 días la moraiolo, que es menos sensible a esto. Esto sí es muy bonito, pero concretamente, esto está usando solo un submodelo del modelo Lifcan, que es el modelo de fenología. Además, este modelo de fenología está ahora siendo, digamos, rediscutido de alguna forma, también por medio de científico argentino, un muy buen trabajo, y es posible que sea una de las partes que vayan a cambiar de alguna forma para mejorar la precisión de las simulaciones. Vamos a ver ahora el modelo entero en función. Hacemos completos experimentos en sílico de olivares y su impacto y el impacto que subirán de los climas. Hemos simulado 22 climas diferentes en macrozonas, cuidado, no alta resolución de clima, en el Mediterráneo Norte, con proyecciones climáticas actuales y futuras, con 2 escenarios, el moderado, RCP45, y el escenario más extremo, que es el RCP85 del IPCC. El huerto que vamos a simular es un huerto intensivo de 400 árboles por hectárea, con 40% de cobertura. Son simulaciones de 30 años, con estos periodos. Todas las simulaciones en paso de tiempo diario y todos se han hecho con el mismo suelo de textura media de 1 metro de profundidad. Aquí aplicamos el 30%, el 50%, el 70% y el 100% de los requerimientos máximos de riego, es decir, de la potencial transpiración del olivar durante el periodo de referencia y también futuros. Vamos a ver. Como veis, hemos hecho gráficos de contour porque entran en juego no solo el input, que es considerado la suma del riego y de las precipitaciones en los varios sitios del Mediterráneo, sino también la demanda evaporativa, ¿de acuerdo? Que es bastante importante. Ad alta demanda evaporativa la producción normalmente termina, o sea, disminuyen. Esto es el periodo, digamos, actual. A baja input también disminuyen. Y, digamos, esto es lo que va a pasar. Esto sería una especie de abaco para la productividad potencial del olivar ahora mismo, en las condiciones actuales. Esto es lo mismo en el caso del escenario moderado, y esto por final del siglo, y en el final del siglo para el escenario extremo. Una cosa que podéis ver es que el color verde va aumentando, ¿vale? O sea, la área de color verde va aumentando, lo cual quiere decir que vamos, teóricamente, y en estas condiciones, a producir más, debido a, o sea, que el efecto de lo que llamamos lo que hemos visto antes, la fertilización carbónica, o sea, el incremento de CO2, la mayor disponibilidad de CO2 para la fotosíntesis, digamos, sobresale respecto a los efectos negativos. Vamos a hacer otro experimento y nos hacemos otra pregunta. ¿Necesitaremos más agua de riego? Es una cosa que en España ahora mismo es un incubo.
una pesadilla, ¿cómo se dice eso? No, eso en italiano. Aquí hemos simulado lo mismo, pero con distintos tipos de huertos. Huertos de baja densidad, de 100 árboles por hectárea, que cubran el 20%, 20-25% a lo largo del año di cobertura del suelo, alta densidad como el de antes, 400 árboles por hectárea, 40-45%, y altísima densidad, o sea, olivar en seto, súper intensivo, con la misma cobertura del suelo. El mismo tipo de simulaciones, pero en este caso simulamos siempre el 100% de requerimiento máximo de riego durante el periodo de referencia futuro. O sea, le hemos dicho al modelo que riegue todo lo que necesita el árbol. Estos árboles nunca han pasado estrés hídrico. Y con esto compararemos la necesidad de riego de hoy y la del futuro. Esta es ya l'incremento esperado, ¿de acuerdo? Respecto de hoy a la última parte del siglo, la final del siglo. Como veis, sí, siempre esta cantidad aumentan. Para máxima producción, para máxima demanda, la necesidad de riego aumentarán. Aumentarán más, naturalmente, en el escenario más drástico, más extremo, pero aumentarán. Hay alguna zona donde el aumento es global. Uno dirá, ¿por qué me aumenta más en Italia, por ejemplo, que en España, que es claramente mucho más seco? Bueno, porque esto es para máxima producción, ¿de acuerdo? Es un riego para máxima producción, con lo cual aquí ya se está regando mucho, con lo cual el aumento no es tan grande como en un sitio donde prácticamente obtiene la máxima producción regando muy poco, como puede ser la Toscana. Vamos a hacer otra pregunta, que es la que me hacen mucho agricultores ahora. ¿Cuánto produciremos si con la dotación de riego de hoy? Es decir, si los riegos no, tendríamos que aumentar la necesidad de riego, en teoría sí, pero si mantenemos las dotaciones de hoy, ¿qué pasará? Y aquí simulamos lo mismo que antes, pero simularemos la baja densidad o 100 árboles por hectárea, lo simulamos también en secano. El resto, los otros tres, con el 30% de los requerimientos máximos de riego durante el periodo actual y también durante el periodo futuro. Notad que esto es un riego ya muy deficitario, ¿de acuerdo? Pero es un riego que es el riego que más o menos se hace hoy. Un 30% de la necesidad máxima, sobre todo en la alta densidad. Vamos a ver qué nos dicen. En secano, la baja densidad, o sea, el olivar tradicional sin riego, sufrirá bastante. Se habla de un 30% menos de producciones, sobre todo en el escenario más extremo, en la parte más seca de este ejemplo que hemos hecho nosotros, de esta serie de Mediterráneo, de zona olivarera mediterránea. Es decir, el Valle del Guadalquivir y el sur de España. Esto sí sufrirá una disminución de producción bastante importante. Sin embargo, en otros sitios la producción se ve incrementada. En otra palabra, aquí los efectos sobre el déficit hídrico, recordad que aquí está lloviendo el 30% menos que ahora, son mucho más drásticos de el mismo efecto en sitios que son mucho más húmedos. Por ejemplo, las costas de Francia o Italia, ¿de acuerdo? O sobre todo la parte tirrénica de Italia. Por esto aquí tenemos alta incremento de producción, incluso en secano, ¿de acuerdo? Y con los riegos deficitarios del 30%, vemos que vamos directamente vamos al moderado, digamos, al escenario moderado. Pasa un poco de lo mismo, con la diferencia que aquí las disminuciones son, es decir, si podemos regar, son bastante más suaves las disminuciones.
Incluso en caso del superintensivo no hay disminución, solo con el 30% de las necesidades hídricas digamos, totales del olivar. Esto rompe una lanza, si hiciera falta, más a favor del riego deficitario. Es decir, el secano va a sufrir, si llueve el 30% menos, naturalmente va a sufrir, pero una pequeña cantidad de riego puede resolver bastante las cosas y disminuir mucho la producción, tanto que puede aumentarla, es decir, permitir a la fertilización carbónica del aire de hacer su magia y producir incluso más. Con lo cual, muchísima atención al riego. Cerrar el riego al olivar es muy perjudicial. Dejar un poquito de agua, aunque sea menos de hoy, puede solucionar muchísimo el asunto. En conclusión de este trabajo, como veis, el modelo con los datos que tenemos y con estos datos meteorológicos no predice catástrofes productivas generalizadas. ¿De acuerdo? Disminuciones en áreas, incrementos en otras, problemas si hay cero agua, cuando hay algo de riego, los problemas incluso se convierten en oportunidades. Pero hay que tener mucho cuidado con, primero, la fenología, sobre todo la necesidad de frío. La no floración significa una catástrofe productiva anual, es decir, producción cero, lo cual, digamos, nos empuja a intentar mejorar nuestros modelos de necesidad de frío. El segundo importante es que los eventos extremos son simulados, pero son simulados con cierto nivel de incertidumbre, lo cual es más lógico porque los eventos extremos son extremos, no ocurren a menudo y no ocurriendo a menudo la calibración del modelo es siempre más incierta. Tercero, los efectos sobre la calidad del aceite, que pueden ser muy importantes, de que hay trabajos excelentes justo desde Argentina, no se simulan con Olicam. No se simulan porque es extremadamente complejo. Llegaremos con el tiempo, estamos esforzándonos, a simular algo de los efectos de la calidad, algún efecto sobre la calidad del aceite de oliva, pero difícilmente vamos a poder simularlos todos. Entonces, esto es algo que, digamos, un poco sale de esta simulación. Una cosa que parece bastante evidente, obvia, es que las simulaciones dependen de la calidad de los datos proporcionados por los modelos meteorológicos. Veremos un ejemplo ahora porque en la próxima diapositiva. Naturalmente, si lo hacemos con distintos modelos meteorológicos, podemos tener respuestas distintas también. Otra cosa es la resolución espacial. Los resultados que hemos presentado, que habéis visto ahora, vienen de grandes clústeres climáticos, o sea, el clima se obtiene como promediando grandes áreas, ¿vale? Esto puede llevar a errores a veces, y errores también bastante grandes, al contrario de lo que nosotros pensábamos. Esto es una simulación con OliveCan, pero hecha con datos meteorológicos de alta resolución que se obtiene de un modelo muy avanzado, un modelo de circulación regional, se llama Cosmos CLM de la Universidad de Kassel, que hemos podido acceder gracias a tener un proyecto europeo conjuntamente. Y nos han proporcionado datos meteorológicos a una resolución de 3 kilómetros, me parece. Con esto nosotros hemos podido construir una simulación de lo que veis aquí en la provincia de Córdoba,
que es muy chica, es decir, la provincia de Córdoba no llega a 14.000 kilómetros cuadrados, que en Argentina es un patio. Pero ya veis que aquí dentro de esta pequeña provincia, eh, debido a cambios naturalmente en la orografía y en climas, digamos, en cuestiones climáticas locales, ya hay diferencia importante en la productividad del olivar tradicional. Lo que veis aquí en la leyenda es el cambio en kilogramos de aceite por hectárea de olivar tradicional en las distintas mancomunidades de la provincia de Córdoba. Como veis, en general, mh, se prevé que la productividad se mantiene invariada entre el 2000, 2019 y el 2051, 2070. No cambia mucho para el olivar tradicional, contrariamente a lo que hemos visto antes, pero esto es un pequeñísimo punto respecto a las simulaciones que hacíamos antes con clima mucho más promediado, ¿de acuerdo? Pero veis que incluso dentro de esta pequeña área, pues hay grandes diferencias, ¿vale? Hay sitios donde aumentará la productividad, sitios donde disminuirá, y no todo naturalmente cubierto de olivar, pero buena parte. Esto es el superintensivo. El superintensivo con estos datos, con este dataset meteorológico generado de la Universidad de Kassel, no le va tan bien como iba nosotros con la otra fuente meteorológica. Y perderemos productividad casi ovunque, casi en toda la superficie. Veis aquí lo mismo del superintensivo antes, pero promediado por toda la provincia, y veis la time series, o sea, la serie respecto al tiempo, y como veis, lo que pasa es que la productividad del superintensivo en realidad se mantiene hasta el 2035 aproximadamente, se mantiene bastante sin problema. Luego hay una caída y en una serie de otras caídas, y en general empieza a bajar el promedio de productividad. Las caídas tan bruscas son eventos extremos de calor en floración. ¿De acuerdo? Eso es importante, cómo puede cambiar las cosas si consideramos cosas puntuales y sobre todo si consideramos zonas pequeñas y climas muy digamos, ad alta resolución. Por último, esto es otra vez siempre el nivel superior a las mismas simulaciones. Es un poco obvio, pero naturalmente la pérdida de productividad respecto a la actual de los final de siglo se da especialmente en cotas bajas. Eso es bastante normal. En cotas altas hay menos temperatura, con lo cual el efecto del cambio climático es inferior. Pero nos da una idea de cómo puede ser uno de los varios medidas de adaptación. Medida de adaptación muy simple es cambio de sitio la finca, ¿vale? Muevo la producción en altura. Naturalmente esto no es posible para la provincia de Córdoba en España, porque a 600 metros, cuando prácticamente mantengo digamos, la misma productividad que hoy, o disminuciones muy leves, prácticamente no hay capacidad de poder regar a esta altura, naturalmente, y difícilmente hay mucho suelo disponible para superintensivo. Pero, digamos, es una forma de ver posibilidad de mitigación a través de los modelos. Yo creo que he terminado, espero no haberme excedido demasiado, siempre me excedo, pero vamos, muchas gracias por vuestra atención y dejo la palabra si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Luca. Muy interesante y muy didáctica
presentación. Vamos a pasar a alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, don Lucas, la verdad que muy completa la presentación y agradecido por la invitación de Pierre en esta oportunidad también a la charla. Con respecto a la calidad del aceite de oliva, ¿cómo se ve influido con respecto al aumento de la temperatura? A ver, el aumento de temperatura, por lo que yo sé, que no sé mucho, de verdad, pero tiene un efecto sobre, se ha visto, se han experimentado efectos sobre la composición de aceite, la composición de ácidos grasos, que puede variar. La composición de ácidos grasos es bastante importante, no solo por cuestiones de organoléptico, pero sí, sobre todo, que no influye mucho, pero sobre todo por cuestiones de salud. Normalmente, por ejemplo, los arbequinos en riego y en altas temperaturas, si me acuerdo bien, aumenta su nivel de ácido palmítico, por ejemplo. También hay otros problemas relacionados con otros componentes secundarios, que son también componentes relacionados con la conservabilidad o la bondad, digamos, organoléptica y de salud, digamos, del aceite. Con lo cual, hay muchos problemas que se puedan dar en estos. Sabemos que problemas hay en otras en otros cultivos, como por ejemplo la uva. La uva ya, todo esto está bastante estudiado y es muy perjudicial el aumento de temperatura sobre esto. Para el olivo, todavía hay muy buenos trabajos, pero falta saber mucho más. Pero más difícil es modelizarlo esto, con lo cual temo que durante un tiempo todavía no será posible que los, digamos, efectos de calidad puedan entrar dentro de los modelos de cultivo, o sea, concretamente dentro del modelo de cultivo Lifcan. Espero haberte contestado. Si hay más preguntas, yo estoy disponible. Luca, sí, tengo una pregunta. Vos algo sobre el tema de que no se puede, perdón que tengo escucho con retorno. Vamos a ver. La pregunta va a lo siguiente. Vos dijiste que es probable que la temperatura cambie la fenología en el olivar. También dijiste que pueden haber modificaciones en los eventos extremos. Y al final dijiste que era muy difícil modelizar esas cuestiones. Nosotros empíricamente hemos visto en los últimos años que hay ciertos adelantos en la fenología, fundamentalmente de las variedades de mesa, y eventos, por ejemplo, de fríos extremos que provocan daños de helada que antes no eran usualmente vistos. ¿Pueden hoy trabajar sobre esa modelización? ¿Podrían dar algunas conclusiones? Sí, por supuesto. Las simulaciones que habéis visto ya son con estas
con estas. Concretamente son simulados los daños de frío por heladas o por baja temperatura y los daños digamos, ola de calor de temperatura normalmente alta durante algunos procesos, especialmente la floración y la formación de fruto. Esto está ya simulado. Lo que dije es que estos modelos, estos submodelos dentro del modelo, que ya existen porque son extremadamente importantes, pero son tan importantes que necesitamos modelizarlo con más precisión, ¿vale? El modelo ILCAN hoy en día es perfectamente capaz de responder con la correspondiente pérdida de hojas de superficie foliar o de brotes en un evento de frío extremo y reducir la producción correspondientemente. El problema es que este daño directo se ha hecho con los experimentos que hay. Lo mismo vale para las olas de calor, o sea, por el daño de calor en floración. Se han hecho con los datos que están disponibles. Y no son muchísimos esos datos disponibles. Sin embargo, la importancia de estos submodelos digamos, de pérdida en función de eventos extremos son muy importantes porque pueden producir daños del 100% incluso. Entonces, un error respecto a digamos que son modelos que son muy sensibles en este caso. Por eso que tienen que ser parametrizados muy bien. Pero sí, en efecto, ya lo estamos considerando, es considerado en el modelo. La versión actual del modelo tiene implementada los módulos de eventos extremos y como habéis visto, los picos negativos que se veían en la time series de la productividad del olivo de alta densidad en alta resolución se dan por eso, ¿vale? Entonces, digamos que su modelo está actuando. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, Luca, yo personalmente te agradezco muchísimo, lindísima charla, la verdad, y agradezco también la paciencia que ha tenido para... No, lo que soy yo que os pido disculpas si os he retrasado el café, porque realmente, como he dicho, tengo COVID, estoy en casa y puedo esperar, no, no hay problema. Bueno, que tengáis una buena pausa café. Yo voy a hacer lo mismo. Gracias, Luca. Y estamos en contacto. Por supuesto, cuando queráis. Un placer. Igualmente, chao.